Damos inicio a la conferencia Convenio de La Haya del 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro. Buenas tardes, pues llegamos al último evento de nuestro seminario que promete mucho, precisamente porque hemos invitado a un gran especialista en todo tipo de cuestiones de derecho internacional privado, un alemán que tiene mucho que ver con México porque aquí pasó gran parte de su infancia, adolescencia, que es el doctor profesor, porque en Alemania el profesorado es un grado superior al de doctor, el profesor Karl August Prinz von Sachsen-Gesappe. Bueno, les voy a leer pues algunos de los datos más importantes de su ficha curricular para que tengan una idea de quién es nuestro expositor. El profesor von Sachsen es catedrático de Derecho Civil, Procesal Civil, Internacional Privado y Comparado en la Facultad de Derecho de la Fernuniversität in Hagen, en la República Federal de Alemania. Es una universidad a distancia. Es miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Es también miembro del Comité Estratégico entre la Facultad de Derecho de Fernuniversität in Hagen y la Open Universität Netherlands y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Es presidente del Instituto para Relaciones Jurídicas Internacionales de esa misma universidad y director del Departamento de Derecho de los Países Iberoamericanos en el Instituto. Además, pues ha trabajado muchos temas jurídicos, entre ellos también pues el derecho de familia, el enriquecimiento ilícito en el derecho alemán y otros regímenes legales, en los derechos iberoamericanos, y bueno, pues ha sido un asiduo, pues también abogado que tiene una gran experiencia, colaborado en distintos bufetes jurídicos. Ha sido también profesor invitado en varias universidades de todo el mundo, en Oviedo, España, en la Universidad Iberoamericana en México. También ha sido docente de Derecho de la Universidad de Múnich, en Alemania. Es colaborador científico en la Facultad de Derecho de la Universidad Ludwig Maximilian de la misma Universidad de Múnich. Él, pues, podríamos decir que también ha escrito algunas obras muy importantes en el idioma alemán, en idioma inglés. Ahora mismo el profesor ha sido el propulsor de, digamos que, el foro más importante que se ha hecho en el mundo sobre todas las consecuencias legales del famoso Brexit. Próximamente estará saliendo esta obra a la luz en idioma inglés, quizás la podemos presentar por acá en telepresencia. Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la palabra a nuestro expositor, quien nos estará hablando del Convenio de La Haya de 30 de junio del 2005 sobre el acuerdo de elección del foro. Carl. Muchísimas gracias, estimado amigo Víctor. Gracias a ustedes por haberme invitado de venir de Alemania a México después de tanto tiempo. Hace 10 años que ya no he estado en México. En los últimos años he estado más seguido en España, en Holanda, en Gran Bretaña, pero ahorita estoy muy contento de haber atravesado el Atlántico. Bueno, yo voy a presentar mi ponencia por allá parado porque me gusta más, se puede hablar más libremente si uno está parado. Y voy a dedicarme a ese convenio de La Haya, sobre todo desde el punto de vista del comercio entre la Unión Europea y México. Tengo también una presentación que ojalá inicie, sí, perfecto. Sí, en el comercio internacional es muy usual que las partes elijan tanto la ley aplicable al contrato como el foro para la resolución de posibles controversias. Esto les permite poder prever mejor
cómo futuras controversias sobre el contenido del contrato serán resueltas y así calcular sus riesgos. Sin embargo, la elección de un foro solamente es útil si sentencias dictadas por el tribunal elegido pueden ser ejecutadas en el estado en el que la parte demandada tenga su sede o bienes. Por ende, se requiere de normas jurídicas que proporcionen seguridad y aseguren la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de foro entre las partes en operaciones comerciales y que regulen el reconocimiento y la ejecución de sentencias dictadas en los procedimientos basados en dichos acuerdos. Existe tal normatividad para regular la validez y efectividad de acuerdos exclusivos de elección de foro en las relaciones comerciales entre Europa y México. Antes de la entrada en vigor del convenio de La Haya referido, se presentaban graves problemas, y hasta hoy día se presentan, en esta materia. Esto plantea la pregunta si dicho convenio es capaz de subsanar esas deficiencias. Por último, si tal vez queda todavía tiempo, podré echar un pequeño vistazo al proyecto que se está discutiendo aquí. Empecemos con los problemas de efectividad de los acuerdos de elección de foro. En el pasado hubo problemas para empresas con sede en estados de la Unión Europea de hacer efectivas cláusulas de elección de foro en contratos con empresas con sede en México u otros países latinoamericanos. Esto se debe a que en las legislaciones autónomas de los estados latinoamericanos existen varios obstáculos para la validez y eficacia de acuerdos de prórroga en favor de tribunales extranjeros para la libre circulación de sentencias. Algunos estados no aceptan la prórroga en favor de tribunales extranjeros. Esto es el caso hoy en día en algunos estados mexicanos, como lo demuestra el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles de Morelos y las disposiciones correspondientes en los códigos de Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Ojalá que puedan leer el artículo 14, fracción 1. Dice: la jurisdicción y competencia de los tribunales del Estado de Morelos no quedará excluida por prórroga en favor de una jurisdicción extranjera hecha por convenio entre particulares. O sea, hay un rechazo absoluto a acuerdos de elección de foro. Otro problema: tribunales de algunos estados latinoamericanos no respetan prórrogas en favor de tribunales extranjeros, sea porque no los aceptan, como en el caso de Morelos, sea porque no existe obligación legal para el tribunal no elegido de suspender el procedimiento o rechazar la demanda cuando exista acuerdo de elección de foro. El Código Federal de Procedimientos Civiles mexicano no prevé actualmente un impedimento para los tribunales mexicanos para conocer de asuntos cuando las partes se han sometido expresamente a un foro extranjero. Es más, la invocación de un tribunal mexicano con anticipación a la invocación del foro extranjero elegido constituye un impedimento para reconocer la sentencia pronunciada por el tribunal extranjero elegido. Esta normativa invita a maniobras procesales fraudulentas, pues una parte del contrato que teme ser demandada por la otra parte ante el tribunal elegido acude antes a un tribunal no elegido para así dilatar o hasta impedir la demanda ante el tribunal elegido. Estas maniobras se habían presentado muy frecuentemente en el marco de la Unión Europea, pues la parte que temía ser demandada ante el foro elegido acudía a tribunales belgas o italianos que son conocidos por trabajar excesivamente lentos. Esta táctica era conocida bajo el nombre de demandas torpedo. En la anterior legislación europea, estos abusos se debían a que el principio de prioridad se seguía también en las situaciones mencionadas, cuando había conflicto entre una competencia de un tribunal establecida por acuerdo de elección de foro y otro tribunal que no tenía esa competencia.
pero había sido invocado anteriormente. El artículo 571, fracción 6 del Código Federal de Procedimientos Civiles sigue el mismo criterio de prioridad sin tomar en cuenta la existencia de un acuerdo de elección de foro en favor de un tribunal extranjero ante el cual se formuló la segunda demanda. Algunas legislaciones latinoamericanas prevén disposiciones que dificultan el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. Entre estos obstáculos, el control de la competencia del tribunal de origen para poder ejecutar una sentencia extranjera. Este requisito crea inseguridad con respecto a las posibilidades de ejecución, puesto que presupone un examen del régimen competencial del Estado requerido. Especialmente en el caso de México, para un extranjero se plantea un problema tremendo porque no sabe cuál de los tantos códigos de procedimientos civiles se aplican. Puede ser uno de los 32 de las entidades federativas, puede ser el federal, puede ser el de comercio. Sin embargo, el artículo 571, fracción 3, Código Federal de Procedimientos Civiles, establece todavía ese criterio y además de forma asimétrica, debido a que le da prevalencia a prórrogas en favor de tribunales mexicanos, pero no en el caso de que haya una prórroga en favor de tribunales extranjeros. Otro requisito de reconocimiento problemático es el de la reciprocidad internacional. A nivel federal mexicano, este requisito aún existe, aunque haya sido mitigado en el artículo 571. La experiencia demuestra que ese criterio puede llevar a un bloqueo mutuo de consentimiento. Por ejemplo, en Alemania se dice que tribunales mexicanos no reconocen sentencias alemanas y por eso nosotros alemanes tampoco reconocemos sentencias mexicanas. O sea, ahí está el bloqueo mutuo. Es obvio que tales disposiciones no fomentan la seguridad jurídica para las partes de contratos comerciales internacionales. Otros problemas para la libre circulación de sentencias resultan del hecho de que varios estados latinoamericanos, y entre ellos México, todavía se atienen al requisito de la homologación de la sentencia extranjera por medio del procedimiento del exequatur, artículo 574, Código Federal, procedimiento que alarga y complica indebidamente la ejecución de sentencias extranjeras. Para resolver tales problemas se han creado varios tratados internacionales o reglas supranacionales. En las relaciones entre la Unión Europea y México y estados latinoamericanos, solamente existen algunos tratados bilaterales, por ejemplo, entre México y España. Las convenciones de la CIDIP, aunque en principio quedan abiertas a la adhesión de cualquier otro estado que no sea miembro de la Organización de Estados Americanos, no han sido firmadas por ningún estado europeo. A nivel multilateral, México ratificó ya en 2007 como primer estado del mundo el Convenio de La Haya del que estoy hablando. Entró en vigor en 2015 y actualmente estados miembros son todos los estados de la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca, Singapur, Singapur y México, es todo. Han firmado ese tratado, ese convenio también los Estados Unidos, China, Montenegro y Ucrania, pero todavía no lo han ratificado. A nivel europeo existen reglamentos, el reglamento número 1215 de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Ustedes no lo van a creer, pero un acuerdo de elección de foro entre un empresario mexicano y un empresario alemán es regulado también por ese reglamento europeo, porque el único requisito para que se aplique ese reglamento es que se elija un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea, independientemente de la residencia de las partes contractantes. Solamente que una vez que el tribunal elegido, por ejemplo, alemán, haya dictado sentencia,
reconocimiento y la ejecución de esa sentencia en México, por ejemplo, obviamente ya no se regulan por ese reglamento, porque ese solamente se aplica a reconocimiento y ejecución de sentencias de un Estado europeo en otro Estado europeo. Pero sin embargo, es una nota interesante. Veamos ahorita si el Convenio de La Haya ofrece soluciones a los problemas que acabo de plantear. Ese convenio regula acuerdos exclusivos de elección de foro, o sea, no alternativos, sino exclusivos, sus implicaciones competenciales y de litispendencia, así como el reconocimiento y la ejecución de sentencias dictadas por tribunales elegidos. Para alcanzar estos fines, la siguiente, por favor. El convenio establece 3 principios rectores. Primero, el tribunal elegido debe conocer el asunto cuando el procedimiento se inicia ante él. Segundo, cualquier otro tribunal ante el cual se inicie un procedimiento debe negarse a conocer el asunto. Y tercero, la sentencia del tribunal elegido deberá gozar de reconocimiento y de ejecución en cada otro Estado miembro del convenio. El convenio solo admite limitadas excepciones a estos principios rectores. Antes de analizar los principios hay que ver cuándo es aplicable el convenio. La siguiente, por favor. El convenio presupone una situación internacional en materia civil o comercial y un acuerdo exclusivo de elección de foro, como lo determina el artículo 1 del convenio. Hay diferentes definiciones cuando se trata de una materia internacional, según se trate de la competencia judicial o de la ejecución de sentencias. En el primer caso, o sea, para establecer la competencia del tribunal elegido, basta con que se elija el tribunal de un Estado miembro, independientemente de la residencia de las partes contractantes. Solamente no se aplica el convenio si todos los factores conectantes de la situación están vinculados exclusivamente con un Estado, aunque el tribunal elegido radique en otro Estado. Por ejemplo, si ahorita 2 empresarios con sede en Alemania estipulan que el tribunal de Bruselas sea competente, aunque las relaciones entre ellos sean meramente nacionales alemanas, entonces el convenio no se aplica. Para la ejecución de sentencias se requiere que exista una sentencia de un tribunal elegido de un Estado miembro que tenga que ser ejecutado en otro Estado miembro. Ya verán, como hay pocos estados que son actualmente miembros del convenio, es muy difícil que la ejecución de sentencias entre bajo este convenio. El ámbito de aplicación material, asuntos civiles y comerciales, pero hay un amplio catálogo de excepciones. Por ejemplo, no se aplica el convenio a contratos en los que una parte actúe, una persona física actúe primordialmente por razones personales, familiares o domésticas, o sea, como consumidor. No se aplica a contratos de trabajo ni colectivos de trabajo. No se aplica a indemnización por lesiones corporales, por obligaciones extracontractuales, etc. O sea, en consecuencia se aplica primordialmente a contratos entre empresarios, lo que llamamos B2B, business to business, en materia contractual. Y debe de tratarse de un acuerdo exclusivo de elección de foro. Interesante es que el convenio contiene una presunción de exclusividad, o sea que si la cláusula en la que se contiene la elección de foro no dice nada de si es exclusiva o facultativa, se presume que es exclusiva. Solamente si las partes dicen expresamente que no es exclusiva, entonces no es exclusiva. Lleguemos a los 3 principios rectores del convenio. Primero, obligación del tribunal elegido de conocer el asunto. Siguiente, por favor.
están regulados en el artículo 5. Un acuerdo exclusivo de prórroga establece la competencia internacional directa del tribunal designado en relación con litigios a los que se aplica dicho acuerdo, artículo 5, fracción 1. El acuerdo tiene que llenar los requisitos de fondo y de forma determinados por el artículo 3. Tiene que existir un acuerdo como expresión de mutuo consenso de las partes, tiene que ser exclusivo, referirse a controversias actuales o futuras respecto a una relación jurídica concreta y tiene que designar tribunales de un Estado miembro y cumplir con las formalidades previstas que no son muy estrictas. Si el acuerdo cumple con estos requisitos, es considerado válido. Sin embargo, esta presunción de validez puede ser refutada si se alegan hechos que puedan justificar la nulidad del acuerdo. La segunda parte de la fracción 1, salvo que el acuerdo sea nulo según la ley de ese Estado. Es una disposición un poco rara porque no dice que se aplique la ley material del foro, sino que las normas conflictuales del foro. En caso de que las partes hayan acordado la competencia de los tribunales del Estado de México, por ejemplo, el juez de Toluca tendrá que examinar en base a las normas conflictuales contenidas en el Código Civil de México cuál ley será aplicable a la nulidad del acuerdo. ¿Qué significa nulidad del acuerdo? No significa la falta de mutuo consenso, porque eso autónomamente hay que definir en base al artículo 3, sino que típicas causales de nulidad como fraude, error, dolo, violencia, incapacidad. Bueno, ¿cuál es el alcance de la obligación de conocer del asunto? En caso de que el acuerdo sea válido, el tribunal designado en el mismo tiene que conocer del asunto. Esto se desprende del artículo 5, fracción 2, que dice que el tribunal competente en virtud del apartado 1 no declinará el ejercicio de su competencia fundándose en que el tribunal de otro estado debería conocer del litigio. Eso es una cosa sumamente importante porque se quiere evitar maniobras fraudulentas como las demandas torpedo que les había yo explicado. Son dos aspectos. Por un lado, se rechaza la teoría anglosajona del forum non conveniens. O sea, el foro elegido no puede decir yo no soy competente porque hay otro tribunal de otro estado que es más idóneo para juzgar el asunto. Y segundo, se rechaza también la teoría de la prioridad en conflictos de litispendencia que tenemos en México hoy día. Y también existía en la legislación europea antigua. Actualmente en la legislación europea hay la misma regulación que... No, esa es más avanzada, la de La Haya. O sea que si, por ejemplo, un tribunal mexicano es invocado antes que el tribunal elegido que se encuentra en Alemania, entonces el tribunal alemán no debe de respetar la litispendencia existente en México porque viola el acuerdo de elección de foro. Así se evitan demandas torpedo. Segundo principio rector, la obligación del tribunal no elegido de no conocer el asunto. ¿Qué sucede si una de las partes de un acuerdo exclusivo de elección de foro invoca a un tribunal no elegido, contrariando así el acuerdo? Según el artículo 6, siguiente por favor, según el artículo 6, el tribunal no elegido, es muy largo, en principio tendrá que suspender el procedimiento o rechazar la demanda si se trata de un litigio al que se aplica el acuerdo. Eso vale también si la parte demandada compareció ante el tribunal no elegido sin haber cuestionado oportunamente su competencia. O sea, un impedimento absoluto y total para el tribunal no elegido de conocer del asunto. Hay solamente 5 limitaciones que veremos ahorita. Leyendo los artículos 5 y 6 conjuntamente podemos ver la intención de evitar, por un lado, que el tribunal elegido se niegue de conocer del asunto, una cosa que se teme siempre en México,
y por el otro, que tribunales no elegidos conozcan el asunto, violando así el acuerdo de las partes. Con esta prohibición establecida en el artículo 6, resulta inútil el instrumento anglosajón de la anti-suit injunction, por la cual el tribunal puede prohibir a las partes de invocar un tribunal no elegido, pues el artículo 6 tiene el mismo efecto. El artículo 6 acepta solamente 5 excepciones bien limitadas a las obligaciones. Primero, el acuerdo puede ser nulo, pero tiene que aplicarse la ley que hubiera aplicado el tribunal elegido. Que una de las partes careciera de la capacidad para celebrar el acuerdo y varias otras que no son tan interesantes. Cabe recordar que el artículo 6 se aplica exclusivamente a tribunales no elegidos de Estados miembros. O sea, si una parte invoca a un tribunal no elegido de un Estado no miembro, obviamente no se aplica este impedimento. Eso puede provocar procedimientos paralelos ante el tribunal elegido y uno no elegido de un Estado no miembro. Al final les voy a presentar un ejemplo para que sea más fácil de entender. Tercero, obligación de reconocimiento y ejecución de sentencias promulgadas por tribunales elegidos. La siguiente, por favor. El artículo 8, fracción 1, establece para los Estados miembros la obligación de reconocer y ejecutar sentencias dictadas por tribunales elegidos de Estados miembros. El reconocimiento o la ejecución solo podrá denegarse por las causas establecidas en el convenio mismo. Entre estas causas cabe destacar las siguientes. La sentencia deberá ser válida, eso es obvio, y ser ejecutoria en el mismo. Lo último constituye una gran diferencia en comparación con el derecho mexicano, que exige que la sentencia tenga el carácter de cosa juzgada. O sea, es una gran diferencia que crea muchos problemas que ayer se presentaron en un caso que tuvimos que consultar. Una sentencia tejana que todavía no tenía carácter de cosa juzgada, pero ya era ejecutoria. Fracción 2 incorpora y concretiza la prohibición de la revisión au fond, que no se puede entrar al fondo de la sentencia, que debe de ser reconocida, una cosa que también en México se acepta. El artículo 9 contiene las clásicas causas de denegación que corresponden a las tendencias modernas de derecho procesal civil internacional, la garantía de audiencia, la excepción del orden público, que no sé por qué no la contenga el proyecto, en particular si el procedimiento concreto condujo a la resolución que fue incompatible con principios fundamentales de equidad procesales, la Due Process Clause del derecho norteamericano. Se respetan decisiones en el mismo asunto de otros tribunales, pero cabe destacar que la nulidad del acuerdo de prórroga será determinada por la ley del foro elegido. Bueno, esos son los principales. También hay una cosa interesante en el derecho de reconocimiento y ejecución de sentencias internacionalmente. Se dice que ahí rige la ley más favorable al reconocimiento y ejecución. A nivel europeo eso ya no existe, pero ese convenio acepta esa fórmula y por eso deja a la discreción del juez requerido decidir si hay una causal de denegación, si rechaza la ejecución o no. Llegamos al procedimiento. El convenio contiene algunas disposiciones con respecto al procedimiento que hay que seguir para obtener la ejecución de sentencias. Permiso. El artículo 13 regula la documentación requerida y subraya que incumbe a la parte interesada de prever toda la documentación necesaria, la parte, no el juez de origen. La parte interesada puede acompañar a su solicitud un documento emitido por un tribunal del estado de origen conforme a un formulario modelo de la Convención de La Haya. Como se trata de una mera facultad optativa de la parte, no puede equipararse al requisito del exhorto previsto en la legislación mexicana. El procedimiento en sí no es regulado por el convenio, más bien deja su regulación al estado requerido. La siguiente, por favor.
El artículo 14 dice, el procedimiento para el reconocimiento, la declaración de ejecutoriedad o el registro para la ejecución, así como la ejecución de la resolución, se regirán por la ley del Estado requerido, salvo que el presente convenio disponga algo distinto. Y también interesante, el tribunal requerido actuará con celeridad. Bueno, el hecho que el convenio no regule estas cuestiones de procedimiento se debe a que no se pudo llegar a un compromiso en las negociaciones en la Conferencia de La Haya, sobre todo gracias a la resistencia de países latinoamericanos, entre ellos México, que absolutamente querían guardar el procedimiento del exequatur, mientras que la Unión Europea ha eliminado esa figura anticuada de sus reglamentos en materia de cooperación judicial civil. Bueno, veremos ahorita la aplicación del convenio al comercio entre México y Europa en base a un caso concreto, bueno, inventado, pero para ver cómo funciona y si funciona bien o no. Tomemos el caso de un acuerdo de elección de foro entre el empresario A, con sede en Hagen, Alemania, por eso A, y el empresario M, mexicano, con sede en Cuernavaca. No tomé Toluca porque Toluca no tiene, el Estado de México, esa legislación un poco absurda como Morelos. Sometiendo controversias con respecto a sus relaciones contractuales a la competencia exclusiva de los tribunales de Hagen. Bueno, no puedo imaginarme que un empresario de Cuernavaca se someta al tribunal de Hagen porque ni siquiera sabe dónde queda esa ciudad horrible. Yo la tengo que visitar de vez en cuando porque hay trabajo. Bueno, si A demanda a M por pago ante el tribunal de Hagen, este tendrá que examinar cuál normativa procesal es aplicable para determinar su propia competencia internacional. En el caso pueden ser tanto el reglamento europeo del que hablé o el convenio de La Haya. Es muy complicado la relación entre esas dos fuentes legales, por eso ahorita digo solamente se aplicará el convenio de La Haya. Entonces el tribunal de Hagen analizará si el acuerdo es expresión de un mutuo consenso de las partes y se reviste las formalidades requeridas por el artículo 3. En caso dado, tendrá que aceptar la competencia designada por las partes, a menos que la parte demandada alegue hechos que justifiquen causales de nulidad del acuerdo. En este caso, el juez alemán tendrá que consultar el derecho internacional privado alemán para determinar el derecho aplicable a estas cuestiones. Digamos que M, el mexicano, quiera evitar ser juzgado por el tribunal de Hagen, por eso interpone demanda contra A ante un tribunal de Cuernavaca, antes de que A lo demande en Hagen. Muy listo. El tribunal de Cuernavaca, el juez dirá, qué bonito, en mi código de procedimientos civiles tengo un artículo 14 que me dice que no se aceptan acuerdos de elección de foro, pero entonces un erudito jurista le dirá, bueno, pero mira, en el convenio de La Haya está prohibido que apliques el artículo 14, fracción 1, porque México es Estado miembro del convenio, o sea que tú tienes que denegar de ocuparte de ese asunto. Tienes la obligación de suspender el procedimiento hasta que el tribunal de Hagen decida no ser competente. Y si decide en el asunto, tú ya no puedes decidir. Si A después interpone demanda contra M en Hagen, el tribunal de Hagen tiene que conocer del asunto, pues no podrá decir que hay litispendencia en México, porque el artículo 5, fracción 2, se lo prohíbe. Si en lugar de eso M se hubiera decidido de invocar un tribunal argentino, no sé por qué, este no estaría impedido por el artículo 6 del convenio, porque Argentina no forma parte de este convenio. Presuponiendo que exista una competencia en el derecho argentino, entonces el juzgado de Mendoza, por ejemplo, en Argentina, podrá abrir el procedimiento, aunque también exista un procedimiento en Hagen. O sea, si se trata de un Estado que no es miembro del convenio y foro no elegido, entonces puede haber procesos paralelos. Eso
se tuvo que tomar en cuenta porque se esperaba que muchos estados del mundo iban a ser miembros del convenio. Ojalá que vayan a ser muchos. Digamos que el Tribunal de Hagen dicta sentencia condenando a M al pago de lo que A le había exigido. A quiere ejecutar la sentencia tanto en el estado de Morelos, donde M tiene bienes raíces y demás bienes, tanto como en la provincia de Mendoza, en Argentina, donde M también tiene algunos bienes. Para proceder a la ejecución en el estado de Morelos, A tendrá que llenar los requisitos establecidos por el artículo 13 del convenio, o sea, la documentación, enviando esa documentación al juzgado de Cuernavaca. El tribunal requerido en Cuernavaca tendrá que ejecutar la sentencia del Tribunal de Hagen bajo las condiciones establecidas en el convenio. Sin embargo, el procedimiento en lo que no está regulado por el convenio se atenderá a lo dispuesto por la legislación mexicana, que puede ser el Código de Procedimientos Civiles de Morelos, o si se trata de un asunto comercial, el Código de Comercio mexicano, federal. Ambos exigen que el tribunal de origen remita un exhorto al tribunal requerido. Sin embargo, el juez alemán no tiene facultad legal para redactar tal carta rogatoria, sino que según derecho alemán incumbe a la parte interesada promover el procedimiento de ejecución. Nos topamos con un obstáculo para la libre circulación de sentencias, contrario a las intenciones de la Convención, que además se considera como absolutamente anticuado en la moderna teoría del proceso civil internacional. Afortunadamente, ese obstáculo puede ser subsanado en base a la facultad conferida al juez requerido mexicano de conceder excepcionalmente la simplificación de las formalidades contemplada por el artículo 555, fracción 2, Código Federal. En mi opinión, el exhorto no se puede aplicar en el convenio, porque el artículo 13 regula exclusivamente la documentación necesaria y regula también que incumbe a la parte interesada a promover el procedimiento y que puede, si quiere, preguntar al juez de origen de redactar un formulario, pero no lo tiene que hacer. O sea que, en mi punto de vista, el exhorto ya no se debe de aplicar, aunque esté en el texto de la ley. Tampoco puede aplicarse el principio de reciprocidad internacional, porque ese sería violatorio de la obligación del juez requerido de ejecutar la sentencia del tribunal elegido, como ambos son Estados miembros, Alemania y México. Pero queda otro obstáculo, como el procedimiento en sí no es regulado por el convenio, sino que dejado el estado requerido, en México se plantea el problema de que se requiere de la homologación, o sea, del exequatur. No es un impedimento absoluto, pero es un obstáculo innecesario que produce una grave desventaja, porque es un procedimiento muy costoso, largo e inútil. Y yo, en mi experiencia, he visto que en México, en muchos casos, se ha prolongado por años y años, porque se interpusieron varios recursos del nivel local al federal y todo. O sea que yo creo que eso, si uno quiere facilitar el comercio internacional, habría que abolir, en fin, ese requisito. Y ahí llego ya a mis ideas para el proyecto de reforma, si tengo todavía unos minutitos. Tengo que sacar el texto, si me permiten. Bueno, es un trabajo muy amplio, en mi punto de vista demasiado amplio, porque yo creo que la ley buena se demuestra por su precisión y su abstracción, no su amplitud. Y bueno, yo no puedo comentar todo, muchos artículos son 83 páginas, pero me voy a limitar a lo que se refiere a las cláusulas o los acuerdos de elección de foro, ¿no? Entonces, hay un aspecto positivo que por primera vez en el artículo 159, letra C del proyecto,
se introduce un impedimento a los tribunales mexicanos de conocer del asunto cuando los interesados se hubiesen sometido a un foro extranjero. O sea, ahí se respeta la elección del foro. Pero ese aspecto positivo es inmediatamente destruido si uno ve las causales de denegación de ejecución establecidas también en el mismo proyecto, ¿no? Existe todavía el problema de la reciprocidad internacional, que como he dicho es un obstáculo. También existe todavía el control de la competencia del juez de origen. Bueno, yo creo que eso es una cosa aceptable, tratándose de una legislación nacional autónoma. En Alemania se prevé lo mismo, porque la única forma de prescindir de ese requisito es de tener un tratado internacional o una norma supranacional. En relación con Estados miembros, México no va a poder examinar la competencia del juez de origen porque no lo prevé el artículo 8 siguientes del convenio. Pero en relación, por ejemplo, con Argentina, Estados Unidos, a menos que haya un convenio, entonces sí se podrá examinar, o sea que es una cosa normal. Si ya llegamos a las normas que se refieren directamente a la elección del foro, permiso. El artículo 167 en el proyecto habla solamente de elecciones. También será reconocida la competencia asumida por un tribunal extranjero designado por convenio de las partes antes del juicio. ¿Por qué esa limitación? ¿Por qué? En la práctica, en muchos casos, las partes convienen en el juicio, aceptamos ese foro y también aceptamos, por ejemplo, un derecho aplicable que no habían elegido anteriormente. O sea, yo creo que para el comercio internacional, a lo menos, esa limitación a antes del juicio es innecesaria. Es otra cosa en relación con consumidores, por ejemplo, o trabajadores. Ahí sí puede haber una justificación, pero o sea, habría que distinguir entre, como le llamamos, B2B, business to business, o business to consumer. En business to consumer, o sea, con consumidores, se requiere una mayor protección que en el ámbito empresarial. Pero yo sé que eso viene un poco de una de los convenios de la CIDIP. Aquí ese temor de México de la denegación de acceso a la justicia, no sé de dónde venga esto, porque si hay elección de foro, normalmente el juzgado elegido no va a decir, pues yo no voy a conocer el asunto, no sé de dónde venga esto. El artículo 168 que repite, bueno, el 167 también, casi todas esas disposiciones repiten lo que actualmente dice el Código Federal. Excepción hecha del impedimento al que me referí en el artículo, ¿cuál fue? 159, eso es nuevo. Bueno, el 168 también es algo raro, dice, no se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte, pero no de todas. Es una rara forma de adaptación de lo que dice el convenio de la CIDIP, que prohíbe cláusulas abusivas, ¿no? ¿Qué pasa en la realidad? Tanto la elección del foro como la elección del derecho aplicable no se estipulan así, nos sentamos y discutimos qué es lo que queremos, sino que existen condiciones generales del contrato, ¿no? Y esas normalmente son formuladas por una parte y no por la otra, ¿no? No son negociadas. Entonces, ese artículo 168 significaría que casi la totalidad de todos los acuerdos de elección de foro serían nulos en México. Y ahí vemos que, aunque aparentemente el derecho mexicano se abra a las elecciones de foro, con esa cláusula, las elimina por completo. Y no sé si eso sea ventajoso para el
comercio internacional, porque si un empresario italiano, francés, alemán tiene la posibilidad de negociar con un mexicano o con de Argentina que tiene una ley muy moderna, que no tiene ese impedimento, pues va a decir, pues, ¿por qué voy a México? Voy con el argentino, ¿no? O sea, eso habrá que pensar cuál es la situación práctica, ¿no? Perdón, tengo muchos apuntes que hice en último minuto. Bueno, la exclusión de competencias exorbitantes es obvio, eso es necesario si no se trata de una regulación a nivel de tratado internacional, ¿no? Porque ahí se puede decir cuáles son los foros exorbitantes, pero eso es totalmente normal y muy bien redactado. Lo que sí critico y lo he hecho en la ponencia también es el exhorto. Es una cosa, una figura que viene del siglo XIX. Estamos en el año 2018. Queremos en México también ver hacia adelante y no hacia atrás. Por ejemplo, también el concepto de soberanía que se había formulado aquí. Ya no estamos viviendo en la época de la revolución, ni tampoco en la época de que tenemos que defendernos de las agresiones de Pershing, sino que vivimos en un mundo moderno. Hay que abrir la cabeza al mundo moderno, como Leonel también había dicho. Vivimos en un mundo cambiado totalmente, radicalmente. Entonces, quitar cosas viejas que no tienen ningún sentido, que solamente obstaculizan, aunque la intención del legislador no haya sido esa, quitarlo, ¿no? También el exequatur. Les voy a decir, en la legislación europea, al comienzo, hubo un tratado de los Estados europeos de 1968, el Convenio de Bruselas. También exigía o conocía el exequatur. Después se ha notado que ese exequatur es muy costoso, largo y imprevisible, ¿no? Pero no contenía tantos recursos como en México es posible, ¿no? Porque ustedes saben, como hay esa doble vía de jurisdicción local y federal, contra cada sentencia local puedo interponer recursos previstos en la legislación local y después todavía puedo alegar que según el artículo 14, creo que es de la Constitución Federal, pues hay una violación de garantías individuales por la sentencia y vámonos a la vía federal y ahí llego también, no sé hasta dónde, ¿no? Y esa remite a la local otra vez tal vez y ahí mi papá, que es abogado en México, me presentó un caso que duró más de 30 años entre México y el Líbano porque siempre una y otra parte estaban diciendo, no, recursos y exequatur y no sé qué todo. O sea que eso para mí, a raíz de esa experiencia que yo tuve aquí, mejor es inútil, no sé. Entonces, la segunda etapa en la legislación europea fue abolir el exequatur por completo, pero mantener todavía una forma de procedimiento en el estado requerido. Ahorita la nueva legislación europea ya no prevé para nada un procedimiento en el estado del exequatur, o sea, el estado requerido, sino que solamente que la documentación necesaria sea presentada, basta. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué pasa si hubo una violación del derecho de garantía? Bueno, fue un gran conflicto entre la Comisión Europea, que como una aplanadora quería eliminar todos los obstáculos al comercio, sin darse cuenta de que también hay graves problemas de Estado de Derecho, de garantías individuales, ¿no? Entonces, gracias a, en fin, algunos Estados miembros despertaron y dijeron, no vamos a aceptar todo lo que la Comisión nos plantee. Querían eliminar también el último recurso, o sea, el orden público, ¿no? Diciendo que tenemos la mutua confianza, que todos los Estados europeos tengan un Estado de Derecho y todo. Bueno, ahorita, ¿cómo se hace en el reglamento 1215 de 2012? No hay procedimiento de exequatur, hay solamente presentación de la documentación necesaria, pero si la parte demandada interpone un recurso, entonces en el estado requerido se puede examinar si hay una causal de denegación. Y existen las normales, que son el derecho de audiencia, otra contradicción de otra sentencia,
y también orden público. Pero lo que no existe es control de la competencia. Excepción hecha de las competencias especiales protectoras de consumidores y de trabajadores. Ahí sí se examina la competencia. La renuncia al control de la competencia puede provocar problemas. Para finalizar, un minutito, les voy a presentar un caso que yo también trabajé científicamente, muy interesante. Un médico alemán trató a una muchacha francesa que era la hija de su esposa francesa. Al día siguiente falleció la muchacha. Hubo investigaciones criminales porque el papá biológico y legal de la muchacha francés, el señor Bamberski, supuso que este alemán había violado a su hija de 16 años, ¿no? Las investigaciones criminales en Alemania no llevaron a conclusiones. Entonces el señor Bamberski en Francia, en París, interpuso una queja de lo penal, y en Francia en la acción civil o penal también se juzga sobre la acción de indemnización en lo civil. Entonces la ley francesa contenía una norma que procedía del año 1670, que decía: si alguien es acusado de un crimen y no se presenta en la noche anterior a la audiencia en la cárcel o es arrestado ya, entonces pierde todos sus derechos de citoyen, de ciudadano, o sea, no puede votar, pierde su derecho de elección, pero también de defenderse ante el tribunal. Y el alemán obviamente no fue a la audiencia en París. Entonces envió 2 abogados, uno francés y alemán, no fueron escuchados. Él fue condenado a 15 años de cárcel y a pagar la indemnización requerida, sin ninguna prueba, nada, ¿no? Entonces, esa sentencia de lo civil se solicitó ejecución en Alemania. El tribunal alemán lo presentó a la Corte Federal Alemana, esa lo presentó a la Corte Europea de Justicia. Y había 2 problemas. Uno, de la competencia, porque el tribunal francés había asumido la competencia en base al artículo 14 del Código Civil que había alegado José Carlos Fernández Rosas, que da competencia absoluta a los tribunales franceses con que un francés sea actor o demandado. Basta. La Corte Europea de Justicia dijo: es una cuestión de competencia que no se puede controlar porque no hay control de competencia. Pero sí se puede controlar si hay una lesión del orden público, pero no en cuanto a la competencia, sino que al procedimiento, porque obviamente ese procedimiento violaba todas las garantías del fair trial, due process, todo lo que uno quiera, ¿no? Bueno, y siguió el asunto, llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces Francia fue condenada por esa legislación que tiene y la tuvo que cambiar. Y para terminar, como última anécdota, muchos años después, ¿qué pasó? De repente llegaron unos señores albanos y del Kosovo, le dieron unos guamazos al médico alemán y lo transportaron a Francia y lo dejaron chas delante de una estación de policía en Colmar, en Alsacia. Llamaron a la policía, estaba un cuate. Entonces hubo un gran problema entre Alemania y Francia, porque Alemania dijo: ¿cómo es posible que ustedes juzguen a una persona que ha sido raptada de nuestro territorio nacional a Francia? O sea, para que uno vea hasta dónde llega la confianza mutua, que es el fundamento de la Unión Europea, ¿no? Entonces ha sido sentenciado este señor alemán en Francia, y el papá biológico también fue citado, pero le dieron una pena mínima, aunque él fue el autor de ese rapto, ¿no? O sea, para concluir, solamente les quise explicar un poco cómo funciona la Unión Europea, que se basa en la confianza mutua. Bueno, espero no haberles robado demasiado tiempo con mi larga exposición y les agradezco por su atención. Muy bien, pues agradecemos al doctor von Sachsen la claridad de su exposición, el orden también con el que
se ha expresado, típico de la cultura alemana. Ahora abriríamos el espacio para 2 preguntas. ¿Quién de ustedes quisiera hacer alguna pregunta sobre este convenio y sobre los comentarios que hizo el doctor von Sachsen? Por favor, le acercan un micrófono y te identificas, por favor. Ahí viene. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Rojas, estudio el 8º semestre en la Facultad de Derecho aquí en nuestra Autónoma del Estado de México. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, voy a partir primero de una hipótesis. Existe una sentencia por un tribunal extranjero, la cual tiene que ser ejecutada en el Estado mexicano, ¿no? Esta resolución está sujeta o es materia de juicio de amparo. Y si es materia de juicio de amparo, ¿cuáles son los alcances que tiene el Tribunal Federal o el Poder Judicial de la Federación para conocer sobre instancias internacionales? Gracias. Bueno, yo creo que esa cuestión mejor la contesta un especialista mexicano, pero según yo sé, en este procedimiento de exequatur se pueden interponer recursos, ¿no? Y si la resolución que dicta el tribunal que decide sobre ese recurso viola alguna garantía individual, que es la aplicación debida del derecho, de la ley, como dice el artículo 14, fracción 4, pero ¿no? Entonces ya se puede llegar a la vía del amparo. Muy bien. Sí, por favor, ¿le pueden acercar el micrófono? Sí, gracias. Buenas noches. Juan Carlos Guerrero. Mi pregunta es, ¿qué hacer? Me quedé pensando con este tema de eliminar el requisito de análisis de competencia en el tema de exequatur. Y mi pregunta es, ¿cómo se debe de comportar ese sistema? Imaginemos el sistema mexicano eliminando el requisito de análisis de competencia ante la presencia de sentencias dictadas por sistemas en donde la competencia es exorbitante. ¿Nos tenemos que preocupar? ¿No nos tenemos que preocupar? Porque yo creo que la razón de la existencia de esta regla, al menos en México y con base en el sistema de competencia exorbitante estadounidense, es precisamente decir, bueno, yo nomás reconozco lo que haya sido conocido por tribunales que asumieron competencia bajo los mismos principios que se tienen en el sistema mexicano. Sí, yo dije para el tráfico que no está regulado por tratados internacionales, es aceptable el control de competencia porque si no, uno no puede defenderse sobre todo de competencias exorbitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se trata de una sentencia de los Estados Unidos con la que México no tiene tratado, según yo sepa, es la única forma de defenderse. Entonces sí es aceptable y también Alemania tiene ese control de la competencia si no se trata de tratados internacionales o de derecho supranacional. Solamente que en Alemania esa disposición ya solamente se aplica en muy pocos casos, o sea, porque la mayoría de las sentencias que tienen que ser reconocidas en Alemania son de estados europeos o de estados con los que Alemania tenga tratados, pero con los Estados Unidos todavía no hay tratado, también ahí nos defendemos contra la competencia exorbitante. Muy bien, es así como damos por terminado este evento y también pues el seminario llegó a su fin. Les agradecemos mucho pues todas las atenciones que tuvieron para con los ponentes, la atención que les brindaron.